Hola, muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros a don José Luis Balbín, periodista de larga trayectoria profesional en distintos medios de comunicación. Muy larga. Trabajó en prensa, radio y televisión, Sí. Fue director y presentador del programa La Clave, programa de debates que se emitió entre 1976 y 1985 por Sí. la segunda cadena de televisión española, la UHF, aunque posteriormente tendría otra etapa en Antena 3 entre 1990 y 1993. José Luis Balbín vuelve a Televisión Española en 1998 con un programa de entrevistas a grandes figuras del siglo XX llamado Las Claves, y en 2001 centra su actividad profesional en el ámbito de la prensa con el semanario La Clave, del que fue director hasta su cierre en 2008. Buenos días, José Luis Balbín. Buenos días, sabe usted muy bien, perfectamente el historial. En primer lugar, me gustaría agradecerle haber aceptado nuestra invitación. Esta entrevista entra dentro del programa que lleva a cabo el equipo de investigación SHARE de la Universidad de Estrasburgo y se ha podido realizar gracias al apoyo de Isabel Rec y Cago Leguer. Como hemos visto, su vida profesional... Esto es muy bueno, esto es importante, por eso hemos querido venir también. Me alegro muchísimo. Bien. Como hemos visto, su vida profesional parece ligada al programa La Clave. ¿Qué significó para usted finalmente este programa? Vamos a ver, muy poco en el sentido de que yo no soy un forofo de la televisión y mucho menos de La Clave. Por lo tanto, yo soy más de la prensa escrita y de otra época que a mí me costó trabajo asumir. Dicho esto, en cambio, La Clave ha sido quizás lo más conocido y lo más publicitado de televisión y del mundo periodístico en general. Sí, fue La Clave. Y bueno, esa suerte que tengo, a mí me agrada, lógicamente, y me ha puesto por las nubes, en principio, todo el mundo en principio, pero no es lo preferido por mí, ni mucho menos. Pero bueno, La Clave sí, tiene importancia, y tenemos la suerte, los que hicimos el programa, de que gustara tanto, pero también gustó por las circunstancias especiales en que nació. Nació en época todavía de franquismo. Fue sorprendente que se hicieran los programas que pudimos hacer, pero menos sorprendente también que desaparecieran muchos de los programas porque nos los prohibían. Pero los prohibían, pero no los censurábamos. Eso es claro, o sea, censurábamos unas cosas, pero el programa completo, jamás uno solo de los programas, ni mucho menos. Bueno, ha sido divertido, fue bueno mientras duró. Brevemente, repasando su trayectoria, en 1960 se inscribe en la Escuela Oficial de Periodismo, en primero de carrera comienza a trabajar en el diario La Nueva España de Oviedo y tras finalizar periodismo comienza a trabajar en distintos medios de comunicación, el periódico Arriba, la agencia de Estado Piresa, en la que estuvo 6 meses, o como editorialista en el diario Pueblo de Madrid. ¿Qué nos podría decir de estas primeras experiencias en el ámbito profesional? De la primera, de lo de Arriba, yo creo que es muy interesante porque en Arriba era un periódico de la Falange de entonces. Y es muy curioso porque en ese periódico trabajaron muchos de los que después han sido famosos de otros periódicos. Por ejemplo, Forges, el dibujante. Por ejemplo, dibujantes muchísimos, pero con nosotros trabajó, por ejemplo, uno de ellos, Máximo, que también trabajó con nosotros, y también trabajó antes en Arriba. Es decir, Arriba era perteneciendo a la Falange en origen, fue un poco madre de los poetas, madre de los que empezaban entonces a hacerlo y se hicieron famosos allí, sí, efectivamente. Y de ahí me echaron porque me echaron numerosas veces. Y entonces casi inmediatamente me llamaron de Pueblo por un par de artículos que me habían visto en alguna revista universitaria. Uno que se llamaba exactamente Este Papa. Sobre Montini. Sobre Montini, efectivamente, sí señor. Y otro es algo sobre... La Revolución Francesa. Sobre la Revolución Francesa, exactamente. 48. Pues lo sabe de memoria, lo sabe mejor que yo. Pues entonces hicieron estos programas y me llamó el director, que entonces era famoso, el del periódico más conocido, lógicamente, en aquel momento en España, que era Emilio Romero, y me llamó y me dijo, usted, sí, ¿qué quiere hacer? Y me preguntó, ¿qué quiere usted hacer? Dije yo, pues, hombre, a mí lo que me gusta es cine. Dice, ya tengo de corresponsal a tal y tal, que es mucho mejor, no dijo nada, que cualquiera de los que tengo aquí. Bueno, pues si no, entonces literatura.
Dijo, eso también, porque estar y tal. Digo, pues entonces lo que usted quiera, porque yo era un hombre que empezaba y dije, lo que usted quiera, y ahí estoy. Era el mejor periódico de España, lógicamente. Y entonces me dijo, pues usted empieza a trabajar mañana en la tercera página, que era lo mejor del periódico, y me quedé asombrado. Y digo, bueno, pues lo que usted quiera. Y así empecé yo en el periódico Pueblo, y así seguí. Trabajó como corresponsal, primero de prensa, en Alemania, concretamente en Bonn y Oriente Medio, posteriormente como corresponsal de Televisión Española y Radio Nacional de España en París, etapa en la que entra en contacto con el programa francés Le Dossier de l'Écran. Sí. A su regreso a España es designado con 33 años jefe nacional de prensa y director de los servicios informativos del Ministerio de Obras Públicas. ¿Dónde podríamos situar políticamente a José Luis Balbín en 1975? Pues dicho con buena expresión, en ningún sitio. Digo en ningún sitio porque la suerte que yo he tenido, si se le puede calificar así, es que no he estado en ningún sitio. Yo me pertenecía a una familia en general, yo diría que por padre un poco, no mucho, monárquico, una madre liberal, porque el padre era un poco monárquico y la madre era más bien del periódico liberal de la época, estamos hablando de preguerra, claro. Y después empecé en el periódico también, o sea, estaba en todas partes. Digo que no mucho porque en el fondo soy de una familia de 7 hermanos, y fuimos educados todos en general sin mucha inscripción política, ninguno. Eso puede ser bueno o puede ser malo, según como se explica. En general, cuando se habla de fulanito es rojo, fulanito es azul, que yo es una cosa con la que me divierto mucho porque suelo decir rojo o azul y así simplifico mucho y sin darle importancia ninguna, pues cuando nosotros éramos 7 hermanos y éramos indistintamente de unos o de otros, indistintamente. Lo que ocurre es que unos son más rojos, si cabe escribirlo entre comillas, que es lo que estoy diciendo, y otros azules, pero nos da un poco lo mismo. Yo no sé de ningún hermano muy declarado de un lado, pero eso no es por casualidad, eso es porque fuimos educados así por nuestros padres realmente. Nunca fuimos muy forofos de uno de los lados, por lo tanto me ha sido fácil mantener mi tranquilidad de uno o de otro lado antes de inclinarme por otro lado uno. Es decir, cuando la gente se vuelve absolutamente republicana o absolutamente falangista o absolutamente de derechas o de izquierdas, no me cuesta ningún trabajo no ponerme de ningún lado, y no me cuesta porque hemos sido educados así. Creo que hemos tenido suerte, en eso toda la familia hemos tenido suerte, y ahora cuando dicen, bueno, es más, en televisión, que es donde más se me conoce, lógicamente, en televisión me preguntan, bueno, pero ¿tú eres rojo o tú eres azul y tal? Y digo yo, pues no sé de qué soy, y intento explicarme una y otra vez de que es que no me cuesta ningún trabajo, no me cuesta ningún trabajo. Otra cuestión es que personalmente yo me incline más por un lado o por otro, pero no se me distingue el porqué. Es más, a veces han dicho ustedes de derechas, ustedes de izquierdas, diciéndome que soy de lo contrario de lo que me dicen, curiosamente, a menudo. Bueno, es una cosa de educación desde mi infancia, y estoy encantado. El programa se aprueba en octubre de 1975, un mes antes de la muerte de Francisco Franco, aunque la primera emisión es el 18 de enero de 1976, con una emisión dedicada al juego en España, ilegal por entonces. ¿Cuál era el objetivo de la clave? ¿Qué pretendía hacer en aquellos momentos? En aquellos momentos yo venía entonces de París, precisamente, a España, y intenté hacer algo que no se estuviera haciendo en España todavía. Franco era existente en todos los sentidos, muy en todos los sentidos, y entonces yo intentaba hacer algo de lo que se hiciera en el extranjero, de lo limpio que se trabajase en el extranjero, de lo limpio, porque en el extranjero tampoco se les trabaja limpio, no, a menudo, casi nunca, cada vez menos, yo creo. Pero en aquel momento pues yo intenté hacer algo diferente
y se me ocurrieron 4 o 5 formatos de programas. Yo propuse los 4 o 5, a todos dijeron que no porque suponían que eran peligrosos, y entonces yo, el último que puse en la lista era uno que luego sería La Clave. El último que puse en la lista fue un programa para lo que ha sido después La Clave, para establecer la controversia de unos y de otros, diciendo todo lo que pensaban tranquilamente, sin ningún problema. Y funcionó muy bien y yo me alegro mucho. Suerte que hemos tenido. La Clave es el primer programa de debates en directo en España, Efectivamente. pudiendo escapar de cierta forma a la censura por lo que pudiesen decir los invitados en directo. ¿Los responsables de televisión tenían miedo de La Clave, de lo que pudiesen decir precisamente los invitados en directo? Tenían miedo. Estoy pensándolo, a ver si tenían miedo o no. Bueno, en principio yo venía del extranjero, ya bastantes años actuando en el extranjero. Funcionaba bastante bien, o quedaba bastante bien lo que había hecho en televisión como corresponsal. Y entonces pues me dejaron hacer como... Ya estaba entonces de director general de televisión Adolfo Suárez, precisamente. Y él quería hacer una cosa diferente. Entonces hicimos algo de lo que se hacía en el extranjero y adaptamos un programa, entre los varios que dije yo, formatos que había. Adaptamos un programa que era el que dirigía entonces en aquella época Armand Jameau en televisión francesa. Lo hicimos y había que hacerlo como realmente hacía Armand Jameau, hasta tal punto que una de mis mayores satisfacciones de estar a gusto fue que una vez que nos dieron uno de los premios en Montpellier, no, bueno, asistió Armand Jameau y dijo que el discípulo había salido mejor que el maestro. Era un piropo que yo no podía dejar de agradecer y ya está. Pero bien, sí. Armand Jameau funcionó muy bien con su programa, y a mí me había gustado, estando en Francia, cómo hacía el programa, que era de ese estilo también. Luego el equipo de La Clave se reunía semanalmente y se preparaban los programas con 3 semanas de antelación. ¿Nos puede explicar cómo funcionaba el programa internamente? ¿En qué consistían estas reuniones? Pues tuve la suerte de poder elegir a quien me diera la gana, entre otras cosas porque como todo el mundo se suponía que el programa iba a fallar, porque... Pero no lo hizo. No lo hizo. Tuvo mucho éxito. No salió demasiado bien, claro, no salió demasiado bien, pero ellos no creían. Ellos dijeron, recuerdo que el director general de la época dijo, bueno, un programa que dura 2 o 3 horas, hablando de cualquier cosa y que pueda aburrir a los espectadores, pues si les aburre, les aburriréis vosotros. Y no ocurrió así, no solo empezó a funcionar el primer día, tuvimos suerte, sino que empezó a funcionar con gran éxito. Precisamente porque empezamos a hacer un programa que no se había hecho con Franco, evidentemente, claro. Era una sorpresa y un éxito, sí, fue un éxito aquello. Entonces nos reuníamos, pues era muy sencillo, 3 documentalistas a la semana, 3 documentalistas, 3 otros documentalistas expertos en idiomas, porque había que buscar a los mejores expertos del mundo en los idiomas correspondientes y del programa correspondiente, y luego 2 o 3, uno dedicado al cine, bueno, por procurar que hubiera cine de la que no se daba en España, otro que se daba bueno, en total éramos 6 o 8, no más. Pero éramos buenos, sí, éramos buenos nosotros. Quiero decir que yo tuve uno de los mejores equipos que se puede tener en televisión española. Entre otros estaban gente como Carlos Luis Álvarez, que era muy conocido, periodistas famosos, por ejemplo Lola Respaldiza. Lola Respaldiza, esa era traductora. Sí, eran gente importante. Bueno, yo estoy encantado del programa. Yo siempre digo que con La Clave que se me pagó bien para la época, porque éramos menos de lo que cobrábamos mucho menos de lo que cobraban hoy cualquier espectador de televisión, cualquier trabajador de televisión. Pero en época cobrábamos muy poco,
pero en cambio yo siempre digo que yo estoy muy agradecido a la clave porque yo aprendí muchísimo en la clave. Claro, evidentemente teníamos a la mejor gente que podía venir del mundo, y hablo bien del mundo, y yo aprendía todo lo que decían. O sea, allí vino la gente de Kennedy, había el creador del Ombudsman en Suecia, de París ha venido gente, un confesor de Giscard d'Estaing, Jover vino con nosotros, Giscard d'Estaing vino con nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, por la clave ha pasado, si se recuerda hoy me dicen, ¿y quién no ha pasado? Pues yo tengo que decir, pues no sé quién no ha pasado porque han pasado todos. Y claro, para mí es una satisfacción eso, porque yo, vuelvo a decir, he aprendido mucho más de lo que yo podía recibir, eso está claro. Al cabo de 12 emisiones, se suspende el programa y la clave no volvería hasta julio de 1977 con Rafael Ansón, es decir, una vez transcurrido el referéndum sobre la ley para la reforma política del 76 y justo 2 semanas después de las elecciones del 15 de junio del 77. ¿Cree que la clave se adelantó políticamente a los reformistas del régimen en aspectos por primera vez en televisión como el pluralismo político, el debate en directo o la temática tratada? Sí, se adelantó, es decir, yo creo que Franco al principio no debía saber lo que era la cosa, porque si no hubiera dicho que no desde el principio, pero no hizo nada. Y de los otros, pues se adelantaron todos, pero como poco a poco el programa iba teniendo éxito, no se atrevían a prohibirlo radicalmente. Y así poco a poco íbamos saliendo de vez en cuando, entre sí y no, a veces prohibían, a veces no prohibían, pero lo cierto que sí, así salía. Es más, estando yo todavía de corresponsal en Francia, era ya, os he dicho antes, me parece que era director general de Radio y Televisión Adolfo Suárez, que después sería jefe de gobierno y el que hizo la transición. Un día me llamó a su despacho y estuvo charlando conmigo muy rato, paseando por el despacho mucho tiempo ni yo. Y era una época en que estaba saliendo un programa que era sobre un maestro, unos maestros y un alcalde y tal, que contaban su vida y hacían parecer que había libertad en el pueblo donde transcurría. Y decía eso, convenía hacer algo así aquí también, que yo creo que aquí debías venir tú de director de informativos. Y yo, que estaba en el extranjero desde hacía mucho tiempo y no me apetecía no tenía ninguna gana de volver a España en aquel ambiente con Franco y todo aquello, dije que no, que yo estaba muy bien en Francia, que iba en aquel momento que iba a llevarlo muy bien y no sé qué y tal, y no fui nombrado nada. Es más, me acuerdo que a Adolfo Suárez no le gustó mucho mi negación, pero eso fue todo. Al final, todo siguió como estaba. Bueno, al poco tiempo también se ocurrió que iba a haber elecciones en Francia y entonces me dijo Adolfo Suárez que eligiera el sitio que quería, pero mejor en otro sitio que no fuera Francia. ¿Por qué? Porque era de la época en que primero tuvimos a De Gaulle, después tuvimos a Chaban Delmas, era candidato, después tuvimos a Mitterrand, después etcétera, etcétera, y entonces pensaron que lo que se acercaba en Francia no iba a ser muy conveniente para España. Y entonces pues me dijeron que eligiera el sitio que quisiera y recuerdo que elegí Austria, para no tener, yo había trabajado en Alemania como periodista y para no tener que elegir ni Alemania ni la Francia donde estaba, elegí Austria y el Extremo Oriente. O sea, el mundo en el fondo de Stalin y compañía, hasta el final, hasta Extremo Oriente. De modo que también todo eso me ha valido para aprender mucho. Bueno, yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo todavía. En el primer programa de 1977, los invitados que habían estado en la etapa anterior, José Luis San Pedro, Juan Oroch, Gerard Redeman, comentaron a qué se debía el éxito del programa. Para unos eran los invitados, para otros el debate o el tipo de discusión. ¿A qué se debía para usted el éxito del programa? Bueno, yo creo que a dos cosas fundamentalmente. Por un lado, a que, claro, era sorprendente con Franco en cabeza, ¿no? Pero insisto en que Franco solo muy tarde se empezó a dar cuenta de por dónde se iba.
Y en segundo lugar porque habíamos elegido, es que el programa tenía unos magníficos colaboradores, magníficos, y habíamos elegido los mejores. Yo creo que efectivamente tengo a gala decir que era el mejor programa de televisión española, y creo que sigue pensando la gente que es el mejor programa de la historia de televisión española. Pero es por suerte, o sea, no es porque yo lo hiciera muy bien, sino porque es suerte, es que la gente está a favor, la gente está a favor, el público está a favor y los colaboradores estaban a favor. ¿Qué más? Yo, por eso digo que yo tenía la suerte de tener a los mejores a mi alrededor. ¿Qué más quería yo? ¿Qué más quería yo? Hablemos de los invitados. Durante la etapa de Televisión Española pasaron más de 2.700 invitados. Entre los invitados nacionales suelen destacarse nombres como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Jordi Pujol, todos. Enrique Tierno Galván, Blas Piñar. ¿Por qué era tan importante que en la clave estuviesen representados todos los partidos políticos? Yo creo que nosotros nos empeñamos en que estuvieran representados todos. Y en segundo lugar, lo conseguíamos. Entonces, a medida que intervenía o venía como invitado alguno de esos, claro, los demás querían venir también. Eso ya había, pero eso por la educación de origen, como dije antes, de familia. Yo, por ejemplo, mi madre era liberal, pero ninguno muy político en la familia. Entonces, era liberal, tan liberal que a mi padre lo tuvieron detenido y a punto de ser fusilado ¿cómo se llama? El presidente de la Asturias republicana. Lo tuvieron detenido y él consiguió sacarlo porque era amigo de mi familia y lo consiguieron sacar de allí. Y entonces yo tenía por aquí, que no me olvide de alguno de los nombres, por si no me acuerdo, pero supongo que sí, de Belarmino Tomás, así efectivamente, que fue presidente de Asturias, y ese sacó a mi padre de la cárcel muy rápidamente. Y mi madre, que era zona liberal, yo hoy podríamos decir que hoy sería una cosa algo así como demócrata cristiana, algo así, era también muy forofa de Belarmino Tomás, que era de los liberales asturianos. Pero ninguno de los dos, ni mi padre, ni mi madre, ni los hijos, como dije, eran muy forofos de ningún partido político. Y seguimos sin serlo toda la vida. Y por eso yo en el periodismo me he acostumbrado a no estar en ninguno de los lados, de tal manera que cuando me dicen, no, es que tú eres de rojo, es que tú eres de derecha, es que tú tal... Y yo me cuesta trabajo intentar demostrar siempre que no soy de ninguno, que no quiere decir que yo no tenga mis opiniones, pero no se me notan, tan es así que en la clave hubo programas donde estaba La Pasionaria y luego Santiago Carrillo demás, y hubo programas en los que estaba Pilar Primo de Rivera, por ejemplo. O sea que, todos, y ninguno se ha quejado, O sea, todo el mundo se encontraba bien tratado con la clave. Bien tratado no quiere decir a favor, sino sencillamente lo que ellos querían lo decían. Sí, bien, no está mal, es una experiencia buena. Más de 600 invitados fueron extranjeros. Entre los invitados internacionales, Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, Truman Capote, escritor de La Sangre Fría, ex primer ministros como Olof Palme o Mario Suárez. ¿Por qué seleccionaban a figuras relevantes? Eso ya es cosa de los colaboradores que yo he dicho, que nos reuníamos todos una vez a la semana, elegíamos al mejor de cada... Nosotros empezábamos por elegir el tema, entonces no elegíamos solo el personaje, elegíamos el tema, y de cada tema elegíamos a 8 o 10 personajes de todo el mundo, sabiendo que muchos se decantarían por un lado o por otro y tal, pero nosotros de todos esos personajes dejábamos a 2 o 3 por semana, y de esos 2 o 3 quedaba uno, y entonces al final pues los debates eran entre unas 6 o 8 personas, los que había, uno de cada lado, y no entré para nada si eran de un partido o de otro, entraban de todos los partidos. ¿Y cuáles eran los criterios de selección? ¿Cómo seleccionabas? La sabiduría. O sea, si nosotros elegíamos a quién decimos, al representante de
de la derecha de un país, elegíamos al mejor representante posible. Es más, alguna vez se nos ha reprochado por alguno de los partidos, decían, se nos reprochaba poco, pero decían, hombre, tal, pero tal, la OTAN. Pues, hombre, es que, claro, trae esa gente que no interesa de nuestro partido. Digo, elegir a otro, elegir lo que queráis. Generalmente los miembros de los partidos elegían al personaje que querían elegir, traer. O sea que no necesitábamos elegir nosotros, elegían ellos. La lista de invitados es inmensa, premios Nobel, como Severo Ochoa, filósofos, por supuesto. Bernard-Henri Lévy, un miembro del Ku Klux Klan, que fue al programa con los hábitos de la organización, el hijo de Rudolf Hess, jefe del partido nazi. Y de los indios. ¿Fue difícil traer a alguno de ellos? Algunos sí, pero en general nos venían todos. No pagábamos nada, pagábamos solo los viajes, evidentemente ellos y la estancia, pero no pagábamos nada. No, alguno fue difícil, pero no nos dijeron que no ninguno. Por ejemplo, trajimos queríamos uno de la Revolución Mexicana, de la época de la Revolución Mexicana, y lo titulamos, curiosamente lo titulamos como era, bandidos generosos, o sea, tratando de simbolizar que hay partidos o hay revoluciones en las que viene alguien muy famoso por ser de la revolución y que luego se convierte en un héroe del otro lado. Y entonces trajimos, y cuando dijimos eso en México, el gobierno se cabreó muchísimo porque dijeron, ¿cómo puede decir bandidos generosos a nuestros héroes de la revolución? Y dijimos, bueno, en el programa hay que decirlo. Digan ustedes lo que quieran y los contrarios que digan lo que quieran también. No, de ninguna manera. Intentaron que no vinieran. Que no vinieran y tuvimos que ir a recoger nosotros a un hijo, encontramos a un hijo de Zapata en México, y sí, muy héroe de la revolución, pero no lo tenían registrado en el nomenclatus de México. Y viceversa, y por ejemplo también hicimos lo mismo con los judíos, por ejemplo, y no querían que, ¿cómo íbamos a traer a un palestino que era, os acordaréis, que era un cura que había llevado armas de un sitio a otro y demás y tal, y le dijeron que era un destino y no sé qué. Y dije, bueno, pues traigan ustedes a que quieran de México y tal, y que sí, que no, y dijeron, pues si ustedes hacen eso, no van a hacer la clave y no vamos a dejar, y saldrán los periódicos y tal. Y yo, pues no, pues así no tragamos. Y fui yo personalmente a Turquía y me encontré a un líder judío que era de los que habían sido expulsados de España en su época y se dispuso a estar en el programa. Es decir, a veces cuesta mucho trabajo conseguir que la gente deje de ser obsesiva y tendenciosa de un lado o de otro. Pero sigue siendo igual, ¿eh? Es más, ahora sigue siendo igual, porque en nuestra época se hacía la clave, yo creo, perfectamente y sin graves problemas, y ahora los partidos, los de un lado y los de otro, lo que quieren es que no vengan los de enfrente. Que no vengan los de enfrente. Y estamos otra vez empezando, y yo, me cachis de mar, volvamos a empezar como antes de la guerra otra vez. Muy a menudo tenemos ese problema. Durante esta etapa, entre 1975 y 1985, usted pasó por 4 presidentes del gobierno y por 8 directores generales de Radio Televisión Española, tantos directores como durante todo el franquismo. ¿Era una muestra de la inestabilidad que sufría Radio Televisión Española durante la transición? Paso de tantos directores. Yo creo que no, yo creo que eso es mi impresión, ¿eh? Yo creo que la inestabilidad no es esa, es la incapacidad que tiene la gente para olvidar las tendencias fijas. Por ejemplo, es muy difícil conseguir ahora, conseguir del PP o del PSOE o de Izquierda Unida, conseguir que acepten que los de enfrente también tienen una parte de razón. Y es lo que a mí me gusta o lo que nos gustaba entonces. Entonces, fue relativamente más fácil, porque claro, salíamos del franquismo y les parecía que era una maravilla lo que conseguíamos.
En cambio ahora ya cada partido tiene los suyos y no quiere aceptar a los otros. Bueno, pues a ver cómo arreglamos ahora que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP. Pues muy difícilmente, muy difícilmente. La pregunta que siempre le hacen es con quién tuvo mayor libertad, que es con Fernando Castedo. Sin embargo, ¿con cuál tuvo más dificultades? Cronológicamente, Jesús Sancho Roig, Caransón. Bueno, la respuesta que yo digo siempre es que al final es una cuestión de personas. Es decir, la mayor libertad la suelo tener con la gente que es más libremente de pensamientos. Y entonces pues ha habido de todos los colores. En todos los colores ha habido siempre alguno que era muy fácilmente tratable y alguno que era difícilmente tratable. Es complicado. La pregunta es, ¿con quién tenía yo más dificultad? Pues con los que dijeron que no hiciéramos la clave. Todos los que hicieron que no hiciéramos la clave es porque se negaban en el fondo a admitirlo. Que fueron 3. Pues no me acuerdo, lo sabrás tú mejor que yo, es que ni me acuerdo, de verdad. El primero que la suspendió fue Gabriel Peñaranda, también la suspendió Fernando Arias Salgado y también la suspendió finalmente José María Calviño. Sí, pues vamos a ver, Peñaranda no tenía ni idea de nada, o sea que por lo tanto perdió la posibilidad de decir sí o no, estaba en no porque era un problema, hacer la clave era un problema todas las semanas. El siguiente era ¿quién? El otro. Fernando Arias Salgado. Fernando Arias Salgado, que yo... No quería emitir el programa en directo. Yo conozco mucho a Fernando Arias Salgado porque era compañero mío de colegio mayor y Fernando, lo que ocurre, no estaba... Siempre los que dicen que no acaban siempre diciendo que hagas otra cosa, que no tiene importancia. Claro, lo que tiene importancia es lo que ellos no quieren que se haga, claro. Y Fernando, pues sí, decidió suspender el programa, pero Fernando también era un poco indeciso porque acabó siendo embajador en Londres y esta cosa que no... y además su hermano, que era Rafael Arias Salgado, que era compañero de estudios mío, no tenía muy buenos contactos conmigo. Entonces no había manera de que... Y el tercero fue Calviño. Calviño fue por una razón de inclinaciones. Calviño había estado con Suárez y había estado con... y en la fusión del PSOE y el PP, que entonces era AP, se inclinó totalmente por el lado del PSOE. Y él creyó que yo me inclinaría por uno de los dos bandos, y generalmente por el PSOE. Y como mi costumbre es no inclinarme por ninguno de los dos bandos, pues ese es el problema. Y entonces él decidió, con Felipe González, decidió que no podía ser, que no podía ser, y no fue. Y entonces es una lástima porque Calviño era entonces un gran amigo mío, excelente, había empezado conmigo y dejó de serlo y hasta hoy. Y en cambio Castedo, que dices que sí, Castedo es lo contrario. Castedo no era el que querían que fuese los políticos de turno y sin embargo él decidió que le interesaba mucho más que estuviese yo y estuviese la clave en marcha que otra cosa. Y así fue. O sea, casi siempre es al final quién es más liberal, habría que decir más que en una televisión o en la clave, quién es más liberal en un medio de comunicación. El que sea más liberal, de hecho, en su casa, con su gente, con los políticos, siempre, no falla, eso no falla. Y claro, eso suelen ser muy pocos. Ahora casi no hay nadie, pero es así. El estatuto, usted intervino en el estatuto de Radio y Televisión de 1980, aunque se puso en práctica con Fernando Castedo. ¿Intervino? ¿Fue positivo? Sí, decisivamente. Yo recuerdo, pues en esa época intervino también Castedo. En esa época yo conocía, los políticos conocían lo que yo había hecho en el extranjero, no inclinándome por un lado o por otro. Entonces, en cierta ocasión ¿quién vino? Bueno, vino alguien de la derecha
y estuvo explicándome que tenían que buscar un estatuto porque era una vergüenza que no había estatuto, que el estatuto que había era totalmente de franquista y no sé qué y tal. Y vinieron a charlar conmigo y me dijeron, hombre, es que hay un tío, nos propone la izquierda era de derechas, era cuando gobernaba todavía Franco. Dice, nos proponen a alguien, pero no nos fiamos, porque tú es alguien que ha trabajado en el Ministerio de Información y Turismo de entonces. Y digo, ¿y quién es? Dice, Fernando Castedo. Digo, oye, pues si es Fernando Castedo, que yo había estudiado con él Derecho años atrás, digo, si es Fernando Castedo, la idea que tengo de Fernando Castedo es un tío muy liberal y yo creo que sí, que es muy interesante. Era su secretario entonces del Ministerio de Información. Y la izquierda, que era la que proponía el estatuto, estaba mangoneada, hay que decir mangoneada en todos los sentidos, no solo mala, ¿no? Era la que proponía a Fernando, sí. Y dije yo, pues Fernando es bueno y tal. Dice, ah, sí, pues oye, pero tú opinas que él será liberal y que no sé qué. Y yo creo que sí, pero con probar no perdéis nada. Y entonces probaron, se reunieron mucho en mi casa, y acabaron decidiendo que sí, que podían probar a ver si salía la izquierda y la derecha juntos. Y salieron y se hizo el estatuto de esa manera, probando las dos partes. Tan es así que llegaron a decir, pues, quiénes podían ser los directivos. Uno de ellos fue precisamente el Fernando Castedo, lo que yo había propuesto, y en otros casos salieron, pues, el que luego fue director de informativos de televisión, que era de la SER, que fue de la SER. Después muchos eran de un lado o de otro, de todos los lados. Y al único que le pusieron el nones es a mí, precisamente, curiosamente, que era el que había pactado todo lo de ellos a favor de unos y de otros. Pero fue porque Fernando, ¿cómo se llama? Ya no sé ni cómo ¿Fernando se llama. Castedo? No, nuestro presidente, hombre, el glorioso presidente. ¿El Felipe González? No, ¿Adolfo Suárez? Adolfo Suárez, hombre. Y Adolfo Suárez no le parecía yo bien. Primero porque le había dicho que no una vez, como ya dije antes. Y después porque me decía, tú te la coges siempre con papel de fumar, no me fío mucho. Y era muy gracioso. Y yo, como no tenía muchas ganas de venir a España, tampoco de estar en España, pues dije yo, pues estupendo. Y así fue la cosa. Pero con Adolfo yo tuve buena relación, primero porque fue el primero que me metió en televisión española, por supuesto. Y segundo porque después cada vez fuimos mejor. Pero claro, donde no había acuerdo entre Adolfo y yo, que Adolfo era el que mandaba, por supuesto, pues en lo que ha sido al final Adolfo, que es que Adolfo lo que le gusta es conseguir el poder, y yo, pues haya poder o no haya poder, me va a dar un poco lo mismo. Y eso es la razón, pero Adolfo ha sido un gran director, bueno, de la transición fundamentalmente, eso se puede decir, claro. Dimisión de Adolfo Suárez y golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. ¿Cómo vivió José Luis Balbín el golpe de Estado? ¿Dónde se encontraba? El golpe de Estado fue, si puede decirlo entre comillas, fue muy divertido, porque estábamos concretamente un día viendo el entonces director general, que era Fernando Castedo, y yo viendo la televisión en su despacho, y de repente dice, uy, ¿quién es ese que entra ahí? Y entra un tío, un guardia civil, con, bueno, eso que se ha visto en la televisión. Y dijeron, dije, sí, mira, dice, anda, si ese es el... Tejero. Tejero. Es Tejero, el de Almería. Había tenido un problema en Almería ya antes con eso. El de Almería, digo, así. Entonces, poco después, también intervino Sabino Fernández Campo, nos llamó desde la Moncloa y comentó
también, sí, sí, este es tejero y tal. Y por último, me llamó mi cuñada, porque yo tengo un hermano, curiosa y paradójicamente, militar. Y me llamó, y él no, porque estaba de guardia ese día, pero me llamó mi cuñada, dice, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tal? Y yo, pues yo creo que es lo de tu marido, que está... Y él estaba de guardia precisamente, curiosamente. Y anda, pues pasa algo, bueno, y así nos enteramos de las cosas. ¿Cómo nos enteramos? Pues hombre, porque inmediatamente, a continuación del primer golpe, se recibió la visita de unos tanques en Prado del Rey y nos dijeron, fue muy divertido, o sea, llegaron a la puerta, dijeron que querían pasar, entonces nos llamaron al director general y a mí y dijeron, ¿quiénes son? Pues nada, de aquí, del grupo de al lado del ministerio, no, de los militares. Y eran unos militares que se llevaban muy bien con nosotros porque eran de dos grupos diferentes, la gente de televisión y los militares, y tenían hijos que iban mutuamente al colegio, y entonces jugaban mucho al fútbol entre ellos, por lo tanto, se llevaban bien, pero claro, estos llegaron y dijeron, no, es que esto, no sabemos por qué es, pero tenemos orden de ocupar televisión. Y dijeron, ¿pero orden de quién? O sea, ¿a favor o en contra? Y dijeron, no sé, tenemos orden de ocupar esto. Y entonces vinieron a ocupar aquello. Y dijeron, pues que pasen. Y entonces pasaron primero al director de televisión, no del conjunto, sino de televisión española solo, que era toledano y que era un gran liberal. Y dijo, pues que pasen, pero yo no tengo poder para nada. Dice, no se preocupen, que se suspendan todas las emisiones. Se suspendieron las emisiones porque mandaron militares, no ya por otra cosa. Y después dijo, ¿y quién más manda aquí? Y entonces dijeron, pues el director general, que era Castedo. Y dice, pues vamos al despacho de Castedo, porque tenía la radio también y todo eso que era suyo. Fuimos al despacho de Castedo y nos tuvieron a todo lo que había por allí. Y eso fue todo. Y ya a partir de ahí, hombre, si queréis es muy largo porque ya puedo contar cómo se hizo el descubrimiento sobre el rey, sobre la monarquía, el descubrimiento, digo, las imágenes de todo eso. Mandamos gente a la Moncloa, al despacho, de ellos también, mandamos gente a la Zarzuela, fueron unos u otros. Yo recuerdo que estuve en mi despacho porque, entre otras cosas, yo estuve hablando con el que era director general entonces, de los grises que decíamos entonces todavía, yo que decíamos ya grises todavía, ¿no? Y nos dijo que sí, pero al poco rato ya nos llamó él diciendo que iban otras fuerzas militares a liberarnos en televisión, y así fue la cosa. ¿Y qué pensó cuando al día siguiente se publicaron en prensa una lista de condenados a muerte entre los que figuraba su nombre? Descabellada. Sí, ¿No le dio validez? Bueno, es que al día siguiente la lista la hizo una revista, pero en el fondo al día siguiente ya se había acabado el golpe de Estado. Pero no sería muy divertido encontrarse su nombre... No, porque yo decía, oye, ¿por qué yo soy tan peligroso aquí? Si yo no era un simple periodista, nada más. Pero estaba claro que en ese momento no se podía ser de un lado o de otro. Y lo mismo digo de que ahora estamos un poco volviendo a las mismas cuestiones que yo creo que estamos saliendo de la idiosincrasia aquella que nos trajo el final de la guerra. Y ahora vuelven otra vez a los de un lado y los de otro, los de un lado y los de otro. Qué pesados. Ya a mí me pesca muy cansado todo esto. Tras Fernando Castedo y tras el golpe de Estado pasaron... la clave había sido suspendida por Fernando Arias Salgado por querer emitir el programa en diferido, algo a lo que usted se negaba. Sí. Y se inicia una tercera etapa en la que se abordan temas que hasta ese momento no habían sido censurados. Me gustaría hablar de la censura. Bien. La clave fue suprimida en distintas ocasiones, sí. Algunos programas fueron censurados. De los más de 400 programas, entre el 76 y el 85 se censuraron 7, aunque hubo más censura, el divorcio... ¿7?
caciques, Pues sabe más que yo, porque yo no me acuerdo de qué fueron 7. balance de los ayuntamientos de izquierda. ¿Cómo calificaría usted la censura en televisión durante este periodo? En televisión, bueno, yo no lo llamo censura, prohibición. Es decir, censura, que es lo que nosotros mamábamos desde la época de Franco, era decir que tal programa había que cortar tal cosa o tal otra. Yo cuando se cortaba una cosa, se cortaba todo el programa. Y eso era prohibición del programa. Y hubo esas 6 o 8, dice, pues yo no creí que era tanto, pero vamos, hubo por ejemplo uno con ETA. Habíamos decidido hacer un programa sobre ETA y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer un programa sobre ETA porque en aquel tiempo todavía se mataba mucha gente. Y entonces decidimos que no se podía llevar a alguien de ETA porque, siguiendo nuestro principio de que podían ir todas las partes, no podía ir alguien de ETA porque, porque estaría en la cárcel, y nosotros también no podríamos hacer un sobre ETA. Entonces eso fue prohibición nuestra, de nosotros mismos, o sea, no fue alguien. Y después, ¿qué otro cólera? A ver. Pues el divorcio, homosexuales, caciques, periodistas. Pero todos esos se podían hacer, lo que pasa es que si los prohibieron, pero... Bueno, homosexuales lo prohibieron en el 79, lo hicieron en el 83. Claro, lo prohibieron y se prohibió. Se prohibió. No se censuró, se prohibió. Y luego volvimos a proponerlo más tarde, y cuando lo propusimos nos lo aceptaron. Los demás sí, lo aceptaron, claro. Me llama la atención, con todo el abanico de temas que trató la clave entre el 76 y el 85, la ausencia de un debate sobre monarquía o república. ¿Por qué no se debatió ese tema? ¿Fue la monarquía un tema tabú en el proceso de transición? No, la verdad es que yo me he preguntado alguna vez por qué no hicimos, y yo no recuerdo que no hiciéramos por algo especial monarquía o república. Quizá se me ocurre que puede ser por eso, porque por otra cosa no se me ocurre. Quizá porque en esa época nadie se planteaba monarquía o república. O sea, estaba todo el mundo a favor de que desapareciese el franquismo. Estaba todo el mundo a favor de que se hiciese la transición. Y estaba todo el mundo de un lado y de otro. Tan es así que hasta los republicanos eran de esa opinión. No intervenían en nada. Tan no intervenían en nada que poco tiempo después unos se pasaron al socialismo, ¿no?, del comunismo, y otros se pasaron a la derecha. O sea que yo no encontré un problema en ese sentido. Hoy sí, hoy se encontraría probablemente, hoy se encontraría, pero entonces no. Y por eso no nos planteamos. Nunca, yo no recuerdo de un programa donde nos planteásemos o discutiésemos si se podía hacer o no se podía hacer. No nos pareció importante en ese momento por una razón, porque todo el mundo quería que desapareciese el franquismo y que viniese la transición, y la transición vino, comunistas incluidos. En la clave se abordaron temas sensibles, como las drogas, la homosexualidad, el aborto, eso sí, la pena de muerte, eso sí, la guerra civil. Vamos a ver dos fragmentos de dos programas de la clave, en este caso sobre las drogas de 1982, aunque ya había dedicado una emisión anterior, y sobre la homosexualidad de 1983, emisión que había sido censurada anteriormente. Lo vemos. Muy bien. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy el programa es grabado. En las raras ocasiones, no siempre que nos conviene, sino cuando coincide con fiesta en toda España, y por lo tanto también imposibilidad de emitir en directo en Prado del Rey, suele coincidir con Semana Santa, Navidad, y en este caso, en el de hoy, con San José, grabamos el programa, pero el programa está grabado ayer. Para nosotros es hoy, para ustedes es ayer, y la única diferencia que notarán es que las preguntas las hace la propia redacción de la clave, puesto que al no ser en directo ustedes no pueden directamente, lógicamente, preguntar. Esperemos que la interpretación que los redactores de la clave hagan de su interés coincida realmente con lo que ustedes piensan. Porque el tema de hoy es un tema
cotidiano, es un tema que cada vez se habla más en familia, cada vez se habla más en los colegios, cada vez se habla más en los parlamentos y no solo en los gobiernos o en el mundo simplemente legal o judicial o incluso policíaco. ¿Cómo vieron ustedes el problema en la familia en origen? ¿Fue repentino? ¿Les cayó o ustedes vieron venir el problema? El problema no le vi venir porque lo desconocía, sin embargo vino, y vino por un proceso que yo entonces no conocía, porque es curioso cómo estamos, yo iba a decir en pañales las familias, ¿no? O sea, mi hija me ha escrito cartas, yo me acuerdo desde la cárcel diciendo, mamá, ¿cómo voy a dejar esto si desde los 13 años yo estoy tomando cosas? Y mi hija entonces tenía 21 años. Claro, yo cuando me di cuenta en casa, yo llegó un momento que he pensado que iba a tener 8 hijos drogadictos, porque la droga hoy en los chicos es una moda, es una forma de entender la vida, es una forma de comportarse, es la música, es un montón de cosas. Entonces, pues yo desde que sabía que fumaban algún porro, y yo con toda mi inocencia había visto en revistas como serias, como pues el Cambio 16, en que te decían que un porro hacía menos daño que el tabaco, y yo me lo creía. Y claro, luego cuando me he dado cuenta de la gravedad del problema, pues tenía un problema grande, porque no era el que fueran o no ya drogadictos el resto de mis hijos, sino el que entendían la vida de determinada manera que les abocaba a la droga. Y habíamos elegido precisamente este, digamos, final de temporada en directo, habitual de La Clave, para tocar aquel que era uno de nuestros 2 o 3 temas tabú de tantos años. La homosexualidad es una práctica y los homosexuales son aquellas personas que practican esa práctica y nada más. Todo lo que venga detrás de su personalidad no existe una identidad específica. En todo caso viene determinada por una discriminación, una opresión, un conflicto de género de lo que es lo masculino y lo femenino, que a veces puede, digamos, crear unos conflictos de conducta o de tomar un modelo de conducta, como lo tienen otras personas que no son homosexuales, y que en todo caso lo importante es ver que los homosexuales no existen como tales, lo que existe es una práctica, y entonces esa práctica produce despidos en el trabajo, puede producir actitudes de rechazo o de defensa, o como en el caso del protagonista, pues el asumir una serie de roles que a él le sirven, son los suyos y que por tanto tiene todo el derecho del mundo a asumirlos y a llevarlos a cabo. Por eso a veces me pienso que cuando se habla del tema de los homosexuales, habría que hablar quizá más de la homosexualidad como una práctica, como una variante de la sexualidad y como un derecho que no debe ser prohibido a nadie. Que hasta la reforma del Código Penal, con el Código Penal anterior del viejo régimen en la mano, el 50% por lo menos de los varones españoles eran delincuentes. O sea, bastaba ver una película pornográfica, bastaba ver una fotografía pornográfica, bastaba ver una escena en la calle amorosa que pudiese parecer escándalo público o una aventura para que esto fuese considerado como delito. Entonces, en este sentido, pues tienen poco raro. Realmente en la película, que es hermosa, pero creo que para el coloquio no es muy representativa porque es un tipo de homosexual no demasiado representativo de todo el grupo. Es un homosexual en el cual aparecen unos fenómenos de exhibicionismo que él se empeña en destacar. De todo esto admira uno la valentía. Yo comprendo que a muchos telespectadores les sorprende y les irrite esta valentía de él de querer ser natural en todo esto. Creo que el título de El funcionario desnudo tendría en este sentido valor. ¿Vale? ¿Está bien, José Luis? Perfecto. ¿Va bien? Perfecto. ¿Qué? Retomo. Venga. ¿Recibía presiones por realizar estos temas? La homosexualidad, el aborto, caciques... Todas las semanas. ¿En qué consistía? La clave era un problema en sí. Hacer la clave. La prueba es que la clave fue prohibida en 3 ocasiones, o 4, no me acuerdo muy bien. Sí. Era un problema sí porque era un riesgo. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que hacer eso y por qué hay que hacer lo otro? Tan es así que la última vez que se prohibió, tiempo después cambió el gobierno y me llamó el vicepresidente de entonces. Me dijo, bueno, ahora se puede hacer la clave. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no vuelves a hacer la clave? Y dije yo, bueno, no hay ningún problema. Entonces, mañana, ¿qué tal? ¿Qué te parece si hacemos los pactos Pujol-Felipe González? Dice, hombre, para eso no hace falta hacer ese programa. Y yo, bueno, pues entonces, por eso no se puede hacer la clave.
y seguimos sin hacerla hasta hoy. Tengo de nuevo una doble pregunta. ¿Qué criterios se seguían para seleccionar a los temas? ¿Y cuál fue el tema más difícil que tuvo que hacer la clave? No sé, yo creo que los morales influyen mucho, porque influyen mucho entre la gente. La pena de muerte, por ejemplo. La pena de muerte, los homosexuales, los dueños de terrenos y tal, sí, los religiosos, sí, esos son los que siempre crean problemas. ¿Y los criterios de selección, cómo os basabais para seleccionar el tema? Que podemos hacer todos, nosotros que podemos hacer todos, y la autoridad que manda en ese momento va a decir que no podemos hacer nada, o que no debemos hacer nada, sencillamente. El único que yo sé que hicimos autocensura fue ese que yo contaba antes de lo de ETA. El resto, cada vez que prohibían algo, nosotros nos empeñábamos en que sí, en que... El Opus dio mucho la lata también, mucho la lata. Los dineros de la Iglesia también. Los dineros de la Iglesia, menos, eso menos, porque bueno, dicen que está bien. Tras Fernando Castedo, pasaron por la dirección de Radio Televisión Española Carlos Robles Piquer, al que le unían lazos familiares con Manuel Fraga, y Eugenio Nassarre. El PSOE gana las elecciones en octubre de 1982, José María Calviño es elegido director general y usted es nombrado director de los servicios informativos de Televisión Española el 10 de diciembre de 1982. Siendo director de los servicios informativos, dio absoluta libertad a los directores de programas de televisión, pero algunos temas, 3 en concreto, debían pasar por previa consulta. Estos eran ETA, la monarquía y el ejército. ¿Por qué eran temas de tanta sensibilidad a inicios del 83? Bueno, pues también hay que decir, no en mi favor precisamente, que yo a los nuevos directores que nombré en esa zona, les dije que podían hacer lo que quisieran, que yo en principio iban a durar en sus cargos correspondientes, en principio, un año, pero para saber si eran buenos o malos, o sea, si salía una buena televisión o una mala televisión. Y se hizo así, pero dije, sencillamente es así, solo hay tres cosas sobre que conviene que os consultéis conmigo. El resto podéis hacer lo que os dé la gana, hasta el punto de ya contaré anécdotas de eso. Pero digo, podéis hacer lo que os dé la gana porque solo me interesa esos 3, que hablando de la monarquía, de los militares, ¿y cuál era el otro? La ETA. Y lo de ETA. Pues yo dije que eso que me lo consultasen a mí por una razón, porque pensé que podía haber algún irresponsable que en un momento dado, aunque iba a haber un golpe de Estado, prefería saberlo yo antes, por lo menos estar al tanto del asunto. Fue el único caso, los únicos casos, y no hubo ninguno. Es más, la gente solía más bien tener demasiado miedo a las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que nombramos directora de un telediario y que era muy buena periodista, y que había estado de corresponsal en Alemania también, y luego estuvo en la Zarzuela, y luego fue, por cierto, miembro con el rey de la Casa Real. Y esa no sé qué programa hubo y tal, que algunos de la redacción se metieron con ella, dijeron que cómo hacía eso, que no sé qué y tal, y fueron ellos los que consiguieron que ella dimitiese. Y recuerdo que era en verano, yo estaba de vacaciones y volví corriendo de vacaciones y digo, pero bueno, ¿tú por qué has dimitido? Pero dice, no, es que claro, tenía razón, esto no tenía que haber dimitido, porque... Y hombre, pero esto es un error, porque has dimitido si era la mejor que teníamos en aquel momento. Y dice, ahora ya está hecho y tal, no sé qué, y yo, bueno, y dimitió, pero fue un error de su parte, no mía, y era porque mi experiencia en estos casos es que la gente es más forofa del poder que forofa de las discusiones, mucho más. La gente se arrima al poder rápidamente. Con los socialistas en el poder, José María Calviño, director general, y usted, director de los servicios informativos, se produce el asunto
Alonso Puerta. Alonso Puerta, al que usted conocía de su época estudiantil, era un ex concejal socialista que había sido expulsado del PSOE tras destapar un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid. La Clave iba a dedicar una emisión titulada Balance de los ayuntamientos de izquierda, el 14 de enero de 1983. Correcto. Correcto. Sin embargo, la víspera de la emisión, usted no acude con el resto de los invitados a la tradicional cena que se hacía, estaba en otro restaurante con Enrique Tierno Galván, José María Calviño y Ana Tutor. Sí. Y de la cena saldría la suspensión del programa, pero para justificar el cambio, ya que usted se negaba, se informaría que la causa era por enfermedad del presentador. Luego usted se marcharía a Alemania a ver películas. Sin embargo, ¿de quién fue la idea de la enfermedad? ¿Fue de Enrique Tierno Galván, de José María Calviño? ¿Quién censuró ese programa? De todos, incluido de mí, porque voy a decir por qué. El PSOE había llegado al poder, poco antes, muy poco antes, había llegado al poder. Y desde el PSOE me dijeron, parece mentira, José Luis, siempre a favor nuestro y tal, y ahora resulta que inmediatamente, ahora que hemos llegado al poder, resulta que te pones en contra. Y dije yo, no me pongo en contra, yo en este programa jamás hemos cesado o prohibido que asistiera a un programa alguien a quien habíamos invitado previamente. Previamente habíamos invitado a Alonso Puerta y no voy a desinvitarlo ahora. Para empezar, me enseñaron mis padres que es de mala educación desinvitar a alguien que has invitado. Lo cual causaba mucha risa, pero no. Y claro, y al PSOE no le habíamos prohibido nada, estaban encantados conmigo porque decían que yo era, pues, o les daba la impresión de que yo era un poco rojo o algo así. Bueno, y entonces yo dije, yo no se me ocurre nada, solo tenéis una solución, que es prohibir el programa. O sea, lo de siempre, prohibir el programa. El sobre es que vosotros prohibáis el programa, decís que está prohibido, y bueno, yo cumplo órdenes, y nada más. Y entonces dije, hombre, no, eso no hace falta prohibirlo. Es que yo no veo otra solución, no sé cómo decir a Alonso Puerta que no venga. Y entonces dijeron, tú no tenías, y es verdad que yo tenía que ver unas películas en Alemania para, bueno, que teníamos que pasar en la Clave y estábamos visionándolas. Y dice, ¿por qué no haces eso? Y digo yo, sí, pero entonces prohibís el programa. O sea, prohibís el programa, no es porque yo no quiera hacerlo. Bueno, pues tal. Y se prohibió el programa, o sea, como otras veces, se prohibió el programa. Luego acabó haciéndose. Se prohibió el programa. Y yo le dije a los jefes de la obsesión aquella, de Tierno Galván, entonces yo dije yo, tened en cuenta una cosa, que vais a tener que hacerlo. Se va a armar tal follón que vais a tener que hacerlo. Y sí, se armó. No, es verdad, como no, y tal. Tener cuidado, que yo sé lo que digo, yo sé por qué saben que yo no prohíbo un programa. Y si lo prohíbo es porque lo prohibís los que estáis por encima, que eso es cosa vuestra. Bueno, ya veremos. Y efectivamente, cuando volví, se hizo el programa porque no había remedio. Estaba claro. Y se hizo, sí. Se hizo muy bien. Y además no hubo ningún problema, porque, dicho sea de paso, el que estaba discutido entre ellos era Alonso Puerta. Alonso Puerta era socialista y Alonso Puerta era muy socialista. Y estaba a favor de que se hiciera. Lo que ocurre es que Alonso Puerta es muy puritano y había prohibido al equipo directivo de televisión, entonces, de televisión no, del ayuntamiento, algunas cosas desagradables. Entre otras, que se les había prohibido pactar los términos del programa con lo de discutir de si se daba a favor o en contra de no sé qué, ya ni me acuerdo lo que era. Y entonces lo prohibieron a Alonso Puerta. A nosotros, yo dije, no, el programa se hace. Y entonces, cuando me llamó Alonso Puerta, dije yo, oye, que quede constancia que si se hace el programa, se hace contigo, y si no, no. Y entonces dijeron, pues sí, pues que se haga. Y se hizo con Alonso Puerta. Y entonces, esa es la cuestión, que desde entonces Alonso Puerta, que por cierto es asturiano y había estudiado en mi colegio mayor también,
Alonso Puerta, cada vez que se ha hablado de ese programa y de ese follón que hubo esa vez, cada vez en público, en colegios mayores, en conferencias y tal, ha dicho siempre chapeau para José Luis Balbín, que fue el único que se enfrentó con su partido y con el de enfrente. O sea que más no puedo pedir a Alonso Puerta a mi favor. Bien, es verdad que yo también estuve al suyo, claro. Sobre la suspensión final del programa, el 27 de diciembre de 1985 iba a ser el último programa de La Clave, titulado La Movida Nacional. Estaban entre otros invitados Gerardo Iglesias, Ramón Tamames, José María Moedano y Alonso Puerta. Y se iba a debatir sobre la OTAN. Los responsables de televisión deciden entonces censurar el programa y usted acaba realizándolo en el Hotel Palace de Madrid. ¿Fue la OTAN la causa de la supresión final del programa? Sí, eso fue una picardía de los que hacíamos el programa. Nosotros no nos dijeron que iban a prohibir el programa, pero suponíamos que lo iban a intentar. Y entonces cerraron nuestros despachos y cerraron todas las oficinas de televisión en aquel momento. Y entonces nosotros decidimos que pese a todo se haría el programa. Y entonces llamamos a todos los que iban a intervenir y diciéndoles que se hacía el programa en el Palace. ¿Y quién suspendió ese programa? ¿Quién fue el responsable del...? Televisión. Televisión, yo no, desde luego no, en absoluto. ¿Pero no fueron los socialistas? ¿O... Sí, porque eran los que estaban. El programa siempre lo han prohibido unos u otros, a mí me da lo mismo quién. Y siempre es el que está. Y han prohibido el programa muchas veces los que están de un lado, los que están de otro, pero siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Al no ser emitido en televisión española, no se conserva ninguna copia del programa en los archivos, pero Antena 3 recuperará posteriormente un vídeo de 8 minutos en el interior del Hotel Palace de Madrid. Sí. Vemos un pequeño extracto. Me parece muy bien, porque fue muy divertido. Estaba todo Madrid, o sea, consiguieron, como cada vez que han prohibido el programa, consiguieron que tuviera mucho más espectadores que cuando lo prohibieron, muchísimo más. Sí. Perdonen todos ustedes, pues, la incomodidad del lugar, pero la verdad es que más no se podía hacer en menos tiempo. La improvisación surgió de una idea anoche de los propios participantes que ya no podrían ni deberían participar en la clave de televisión española. Es evidente que esta no es la clave de televisión española, esta es sencillamente la clave. ¿Por qué hizo ese programa en el interior del Hotel Palace finalmente? Bueno, en primer lugar porque habían prohibido el programa en televisión, pero nosotros ya lo habíamos anunciado. Entonces, por lo tanto, teníamos que hacer el programa que habíamos anunciado. Ellos lo prohibieron, nosotros lo hicimos en el Palace, pero además el título que elegimos, que fue, ¿cómo era? La Movida Nacional. La Movida Nacional, nosotros pensábamos hacer ya antes, hacer la Movida Nacional. Y nos dimos cuenta de que no nos dijeron que lo iban a prohibir, aunque nosotros, por rumores que nos llegaban, sabíamos que estaría prohibido, y entonces dijeron, pues la Movida Nacional, y como la Movida Nacional se prestaba igual
hacerlo a un lado o hacerlo a otro, quiere decir, hacer porque estaría prohibido, porque no estaría prohibido, porque la movida nacional podía ser cualquier cosa. Pues la hicimos, sencillamente. Bien, es verdad que quienes entonces iban a intervenir, entre otros estaba Almodóvar, por ejemplo, el director de cine, se cabrearon muchísimo con nosotros por haber cambiado el programa. Pero eso fue todo. Lo cual cambió de la movida a la movida nacional. Exactamente. Pero también es verdad que nos decían, bueno, ¿y por qué cambiáis el programa? Digo, pues porque nosotros estamos acostumbrados a cambiar el programa todas las veces que sea necesario, y lo hicimos muchísimas veces. Eso no una vez, sino muchas. ¿Cuál fue su relación con Televisión Española después de este episodio? Pues la relación con Televisión Española después y antes siempre ha sido tensa. Es decir, es tensa políticamente, ahora también, pero al mismo tiempo, viceversa, tengo muchos amigos, y lo digo sin ningún género de dudas, muchos amigos de televisión, de jefes y de no jefes, hay de todo. Y como siempre, unos son cobardes y otros no. Y entonces los que son valientes, yo estoy encantado con ellos, porque también se la juegan a veces por mí, y otras veces no. Manuel Palacio, autor de la televisión durante la transición española y el gran especialista de la televisión en España, reflexiona en esta obra sobre la contribución de la televisión como acelerador del cambio en el proceso de transición. Esta obra contiene un documental y un fragmento sobre el programa La Clave. Lo vemos y lo comentamos. Manuel Palacio, ¿cuál? Porque hay dos Manuel Palacio. El historiador, no el director de cine, el historiador. Ah, bien. Lo vemos y lo comentamos. Bien. Voilà, c'est le troisième, on a fini, presque. Me quedan dos preguntas, tres. Yo sé que se está alargando, oui, je sais que c'est un peu long, mais c'est hyper intéressant. Pero quedan tres preguntas, Retomo. Se han dicho algunas ideas esenciales que me gustaría comentar. España en 1975-76 es un país que sale de una larga dictadura de casi 40 años, es una sociedad que estaba desinformada en una serie de temas. ¿Cree que La Clave ayudó a conformar una cultura de carácter democrático en la sociedad española? Yo creo que sí, me cuesta trabajo decirlo porque siempre da la impresión de que escribo a favor mío, ¿no? O comento a favor mío. Pero lo cierto es que tan es así que hay un diccionario, no, una enciclopedia en España que cuenta los mejores momentos de la historia de España y da una página o dos páginas, las dedica a La Clave, que fue la transición, gracias a Dios. Y bueno, yo me alegro de que digan eso y de que nosotros hayamos contribuido también, pero ha sido un poco fruto de la casualidad, porque insisto en lo que decía al principio. La mayor parte de la gente entonces estaba a favor de todo lo que nosotros hiciéramos. Pero ahora que ya han vuelto a sus cauces las diferentes partidos, las diferentes cosas, realmente cada uno vuelve a lo mismo. O sea, el que era rojo, el que era azul es azul, el que no quiere cargarse a nosotros, y eso cansa mucho. Por eso he dicho yo que cansa mucho. Yo estoy ya muy cansado. Estoy muy mayor para eso. Bueno, para terminar, dos últimas preguntas. Venga. ¿Cómo define José Luis Balbín el proceso de transición hacia la democracia? Malamente. Malamente. Es decir, en el momento en que hicimos todo aquello, jugándonos mucho, pero también se jugaron mucho los que hicieron la transición y los que hicieron la Constitución. Se jugaron mucho todo el mundo. Yo por un lado y ellos por el suyo. Y mucho más los de ellos que los míos porque era mucho más importante. Dicho esto, ahora ya no es lo mismo. Todos están muy pesados, muy cansados. Yo me canso de hablar con un partido y con otro, algunos amigos míos, y dice, claro, es que ahora ya no se podría hacer eso, es que tal, claro. ¿Por qué no se puede? Pues porque no, porque la gente ya no transige, han vuelto a empezar. Y yo, estáis otra vez como en el 36, queréis empezar otra vez. ¿Nos parece muy cansado volver a empezar? Y yo creo que se vuelve un poco a empezar. Y yo, es más, a algún amigo le he dicho, me temo que podemos volver a empezar. Y todo el mundo se ríe de mí. No, ahora es imposible, ahora hay otra cosa, los militares ya no mandan lo que mandaban, no sé qué tal. Y yo, me temo que se puede volver a empezar.
Y bueno, espero equivocarme. Espero equivocarme. ¿Cómo calificaría el papel de Televisión Española durante este periodo? Muy bien en su momento, estupendamente, y ahora pues más bien bajo, muy regular. Muy regular. Dicho eso, también tengo que decir que se puede volver a empezar. Hay que volver a empezar. Como dice un amigo mío que dirigió un periódico, dice, y cuando no nos dejen, escribiremos con tiza por las paredes. Y ya está, ese sería. En relación al cine, se ha destacado mucho la calidad de las películas proyectadas en el programa, seleccionadas por Carlos Pumares. ¿Por qué se decantó por el cine debate como el formato más adecuado para este programa? Bueno, en primer lugar, eso fue una copia, no es mérito mío, porque... Pero podría haberlo cambiado. El programa, sí, claro. El programa que... Ya, pero era un truco para que nos dejasen hacer la clave en televisión. Y en segundo lugar, porque Armand Llamot también hacía una película en la televisión francesa. En segundo lugar, porque conseguía así meter películas que otros no conseguían meter, porque eran algunas muy difíciles de meter. De modo que muy bien, y en cuanto a que fuera Carlos Pumares, es que eran una gente especializada de cine. Yo tengo amigos directores de cine como por ejemplo, ¿cómo se llama? Otero, que era amigo de Adolfo Suárez, y conseguimos, dirigió el programa de cine de Barcelona, lo dirigió él, y nos recomendó también a algunos directores de cine para intervenir en el programa. O sea que salió bien. Y era bueno, eran buenos en el cine. Bueno, a veces ahí intervenía yo más en las películas, por la sencilla razón de que a veces no estaba de acuerdo con el director de cine, pero no estaba de acuerdo por nada, sino porque a él le encantaba mucho los de tiros y cosas de ese y a lo mejor pues a mí me interesaban más otros temas más serios, más de fondo. Pero no había más problema. Bueno, como siempre había confesado su debilidad por el cine, quería acabar con esa pregunta. Por supuesto, ese es el asunto. Es más, todavía hoy, en el día en que estamos y en este momento, vamos a hacer una entrega de la Amurabela de Oro, que es una fiesta que se hace en Cudillero, en mi tierra, en Asturias, y va a intervenir en ella ¿quién? Mi abuelo fue picador, ¿cómo se llama? Víctor Manuel. Víctor Manuel, ya. Es que yo tengo ya la cabeza muy ida por todas partes. Víctor Manuel va a intervenir en eso. Vamos a conseguir que esté presente y vamos a conseguir que la película que él hizo en su momento esté presentada por el que en su momento fue director de la película que él hizo también para Víctor Manuel. Y va a ser muy divertido también. O sea que, quiera o no, siempre estoy vinculado a una u otra de las partes, pero por cargarme mis principios no lo he hecho nunca. Y por lo tanto tampoco pienso hacerlo, porque para lo que queda tampoco conviene volver a intervenir. Bueno, muchas gracias, José Luis Balbín, por haber aceptado nuestra invitación, y por su generosidad, su honestidad. Nos ha aportado muchísimo sobre la clave, sobre Televisión Española y sobre la transición. Muchísimas gracias. Pues a todos vosotros y sobre todo a vuestro programa, y que salga bien. Bueno, esperemos. Concluimos esta entrevista con don José Luis Balbín, uno de los periodistas que ha marcado sin duda una época, y en concreto esta de la transición española. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.